Llegamos al final de otro año y también al final de la 9ª temporada de Mundo Sustentable. En esta temporada hemos tocado temas de gran importancia. Como siempre en Mundo Sustentable se tratan temas relacionados con aspectos de desarrollo social, con aspectos de desarrollo económico y también del cuidado del medio ambiente. En especial, por la pandemia que hemos estado viviendo, hemos hecho énfasis precisamente a este tipo de temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con el desarrollo social y que se han visto bastante impactados de diferente manera, sea positiva o negativa, en lo que refiere al cuidado del medio ambiente y también en los aspectos de desarrollo social. En este primer programa vamos a recordar lo que nos dijo el doctor Luis Jiménez Herrero del paradigma de la sustentabilidad con una perspectiva y visión europea. Él nos habla de cómo en Europa se está pensando en no volver a una normalidad, a la referida normalidad que tanto se escucha decir, sino que ellos esperan regresar a las actividades con una nueva visión, en donde el cuidado del medio ambiente, en donde las situaciones económicas, los esquemas de producción, las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza se vean de una manera más consciente y más establecida con una visión de futuro. Recordemos en este primer segmento lo que nos dijo el doctor Luis Jiménez Herrero. Estamos platicando del paradigma de la sustentabilidad desde la perspectiva de la visión europea, con el doctor Luis Jiménez Herrero. Doctor Luis Jiménez, hablábamos de la evolución del concepto de desarrollo humano y de las grandes diferencias que puede tener esta situación cuando hablamos de países desarrollados o países en desarrollo. ¿Qué elementos pudiéramos considerar que son los detalles más importantes, hablando de desarrollo humano, que marcan las diferencias entre un grupo y otro? Pues en realidad lo que hay que pensar es que todo el mundo desearía que pudiéramos tener unas situaciones más sostenibles en todos los aspectos. Eso es así de claro. Sin embargo, hay dificultades, es decir, lograr el desarrollo sostenible no es ninguna tarea fácil. Sí que es en cualquier caso deseable. Ahora, ¿qué deberíamos hacer en cada caso para enfrentar este tema de la sostenibilidad? Primero, porque somos conscientes cada vez más de la insostenibilidad del modelo de desarrollo vigente. Somos conscientes de que el hambre en el mundo es insostenible, la pobreza en el mundo es insostenible y en consecuencia y la contaminación y el cambio climático son fenómenos insostenibles, ¿no? Por lo tanto, sí que tenemos esa conciencia de que hay que cambiar el modelo, que el modelo que tenemos no es sostenible en el tiempo y por lo tanto tenemos que ver cómo hacemos esa transformación. Claro, ¿cómo pasar de la insostenibilidad a la sostenibilidad? En el caso de los países desarrollados o en el caso de los países en desarrollo. Aquí en Europa ya se está hablando hace ya bastante tiempo de que incluso tenemos que entrar en una etapa de decrecimiento sostenible. Mientras que en los países en desarrollo normalmente ponen el crecimiento como algo necesario en las fases de su propio desarrollo para modelar su propio destino, ¿no? Aquí hay una contradicción evidente. Claro, durante 250 años de desarrollo y revolución industrial, los países desarrollados se han apropiado mayormente de ese espacio ambiental mundial, con lo cual han tenido su tiempo de desarrollo, ¿no? Y claro, lo han hecho a costa de contaminar el medio ambiente, de tener grandes impactos ambientales. Los países en desarrollo, cuando les llega, digamos, su turno para acometer sus propios procesos de desarrollo, se encuentran con otras limitaciones y restricciones. Y por eso se habla ahora de cómo podemos hacer un desarrollo sostenible equilibrado. Sería con decrecimiento en el norte, decrecimiento sostenible, que no tiene que ser algo decadente, sino como una dieta de adelgazamiento hasta que seamos capaces de tener un equilibrio con los ecosistemas, y mientras en el sur realmente permitir un crecimiento realmente hasta llegar hasta los niveles de sostenibilidad y desarrollo humano necesarios, ¿no?
Entonces, bueno, ese es un poco el planteamiento, que aunque las posturas son divergentes, que ya se viene manifestando desde el año 1972 y en todas las cumbres de la Tierra siempre son las posturas divergentes entre países desarrollados y países en desarrollo, ahora por lo menos parece que hay un cierto sentido común en decir que podemos hablar de un desarrollo sostenible mientras que los países desarrollados admitan que hay que tener un decrecimiento sostenible frente a un crecimiento más sostenible en los países en desarrollo. Sí, cuando hablamos de un decrecimiento en el desarrollo de los países del primer mundo, de los llamados del primer mundo, que los europeos están ahí, pensando que muchos de los suministros para fabricar cosas que vienen de recursos naturales provienen de países de países no desarrollados o del tercer mundo, ¿cómo impactaría si hay un decremento de la economía en Europa o de esta actividad que hay en Europa a estos países que suministran materias primas para mover mucho de este proceso de desarrollo, ¿no?, que se da en países del primer mundo? Pues hombre, esto nos lleva a otro planteamiento distinto. Es que realmente lo que está sucediendo es que el desarrollo sostenible tiene que ser mundial, porque no es posible que se construya la sostenibilidad de unos países a costa de la insostenibilidad de otros países. Entonces, claro, esto nos da una prueba evidente a lo largo del desarrollo histórico, ¿no?, del proceso humano. Los países desarrollados del primer mundo importan sostenibilidad a base de recursos naturales y materias primas de los países en desarrollo, y muchas veces también exportan insostenibilidad porque naturalmente exportan esa contaminación o esos impactos ambientales que se generan en todo el mundo y que ya tienen un carácter global. Por lo tanto, ya no sería tanto el tema de que si importamos y dejamos de exportar productos a los países en desarrollo que podrían comprar menos, sino sería un tema más de buscar lo que el antiguo concepto de desarrollo sostenible era, en su principio, que era el concepto de ecodesarrollo. El concepto de ecodesarrollo tenía unos principios que de alguna manera nos incitaban más a buscar más la autodependencia colectiva, de buscar un poco más el desarrollo endógeno con las propias capacidades endógenas, sin tener que depender tanto de este mercado globalizado y de estas cadenas de suministro que controlan muchas veces todos los procesos de importación y exportación de materias primas, ¿no? Aquí vendría toda la teoría de la dependencia, ¿no?, de Prebisch, con el centro-periferia y cómo los centros hegemónicos de alguna manera pues siguen haciendo que los países de la periferia, llamada en esa teoría naturalmente, sigan siendo muy dependientes de los centros hegemónicos. Pero yo creo que hay que buscar otros elementos para tener mayor autodependencia colectiva y tener más capacidad de sustentación en el sentido de poder hacer procesos propios endógenos con los propios recursos. Muy bien, Luis, es tiempo de hacer otro corte, pero sigo platicando contigo. No se vaya, estamos platicando con el doctor Luis Jiménez Herrero del paradigma de la sustentabilidad desde la perspectiva de la visión europea. En un momento regresamos. En esta temporada también contamos con la participación del maestro Carlos Toledo Mansur. Él es responsable de un proyecto que maneja el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el sur del país. Y él refirió la relación que hay entre la investigación científica y el desarrollo del país. Él considera que tienen que ser asuntos muy conectados, que la investigación científica debería de estar dedicada a atender las necesidades del desarrollo del país, que debe haber un vínculo estrecho entre las diferentes disciplinas que deben unirse para realmente alcanzar objetivos que beneficien a los mexicanos en general. Escuchemos lo que nos dijo el maestro Carlos Toledo Mansur en este programa. Carlos, nos quedamos platicando de este proyecto que estás dirigiendo, que se denomina Alianza Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la Región Pacífico Sur.
¿Cuáles son sus objetivos? Platícanos un poco de él. Sí, con mucho gusto. Este es un proyecto impulsado desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, desde el CONACYT, y tiene fundamentalmente el objetivo precisamente de articular la investigación científica con las necesidades del desarrollo sustentable de la región Pacífico Sur, que es la región con mayor incidencia de pobreza y marginación y que está comprendida por los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pero principalmente ha centrado sus actividades en el estado de Guerrero. El proyecto consiste en una alianza, como su nombre lo indica, entre 4 centros públicos de investigación. Como ustedes saben, CONACYT tiene un sistema de centros públicos de alrededor de 20 y tantos centros en todo el país, y ADESUR se conforma con un convenio, con un acuerdo que 4 de estos centros signan para desarrollar investigación orientada al desarrollo de esta zona del país. Estos centros son el CICI, Centro de Investigación Científica de Yucatán, el centro que está en Mérida, el Centro GEO, que está en la Ciudad de México, el CIATJ, que está en Jalisco, y el CIAD, que está en Sonora. Son 4 centros académicamente bien consolidados, con una planta de investigadores pues muy seria, y que lo que acordaron, digamos, fue decir, vamos a orientar nuestra investigación hacia las zonas, hacia las necesidades de la gente de esta región del país. Y entonces, a través de CONACYT, justamente, pues están apoyando un conjunto de proyectos de investigación precisamente orientados a atender algunos de los problemas del desarrollo de esta región. Principalmente estamos trabajando en un enfoque de cadenas productivas con los principales productos que se tienen aquí en la región. Estamos trabajando, haciendo investigación para generar pues propuestas de mejoramiento de estas cadenas productivas y de articulación con el tema del bienestar de la gente, ¿no? Estamos trabajando cerca de 40 proyectos de investigación entre las 4 instituciones. Son investigadores de las instituciones que vienen a Guerrero, porque Guerrero tiene, digamos, de alguna manera, una déficit de trabajo de investigación, y el CONACYT y el gobierno del estado de Guerrero construyeron un edificio para ADESUR aquí en Guerrero, y se está desarrollando ese conjunto de líneas. ¿En qué cosas? En las cadenas como el mango, el coco, el café, el agave, el maíz, y en todas ellas están desarrollando un conjunto de investigaciones muy vinculadas para vincularlas con la problemática de la gente, ¿no? Básicamente el objetivo que tiene ADESUR es la articulación de los trabajos de investigación científica, en primer lugar, entre sí, ¿no? O sea, la idea, digamos, es que se busque una investigación colaborativa, una investigación en donde no sea solamente el investigador aislado el que está ahí investigando no sé qué problema que le interesa, sino que haya una investigación colectiva, ¿no? De esa manera se articula la investigación y después se articula también con la problemática de los productores y con los productores, para que de esa manera ellos mismos sientan y vean cómo están las diferentes ramas de la producción viéndose beneficiadas por los productos de la innovación científica. Igualmente, por ejemplo, y además ahora estamos también ejecutando una nueva política de CONACYT, que es una política muy importante, que es la política de los programas nacionales estratégicos, los PRONACES. CONACYT ha decidido, ¿verdad?, meter los fondos de investigación, una parte importante de ellos, hacia el impulso de estos programas nacionales estratégicos. Nosotros, por ejemplo, metimos una convocatoria una solicitud a la convocatoria de agua, y armamos todo un proyecto junto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para trabajar las lagunas costeras de Guerrero. La laguna de Mitla, la laguna de Coyuque, la laguna de Tres Palos, que son ecosistemas realmente muy importantes, pero que se encuentran en una seria situación de deterioro, de sobreexplotación, de falta de manejo. Y entonces estamos articulando alrededor de 7 instituciones de investigación para que alrededor de 40 investigadores desarrollen un conjunto de líneas
de trabajo para fundamentalmente pues, la evaluación y el rescate, digamos, de esas lagunas para manejarlas. Para que sean así. Entonces, igualmente estamos preparando otro proyecto, por ejemplo, sobre milpa agroecológica para buscar precisamente la sustitución de los agroquímicos y el beneficio, digamos, a la mayor parte de la población campesina de esta zona. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos haciendo en Agresur. Carlos, te llega el tiempo de hacer otro corte, pero seguimos platicando contigo después de él. Muy bien. No se vaya, estamos platicando con el doctor Carlos Toledo Mansur, de investigación científica y su vínculo con el desarrollo. En un momento regresamos. En este tercer segmento de este programa decidimos presentarles un segmento de un programa que grabamos con el doctor José Celso Garza Acuña, quien es el secretario de Extensión y Cultura de esta universidad. En una plática muy amena pudimos hacer una conexión entre lo que el arte de manera histórica nos ha mostrado en relación a cómo viven los seres humanos y cómo podemos nosotros hacer una deducción de cómo estaban las cuestiones de sustentabilidad en diferentes épocas de la historia. Se habla desde la época de las cavernas, en los dibujos que ellos nos dejaron cuando el ser humano empezó a ser ya un individuo sedentario que empezó a cultivar plantas, hasta la modernidad del arte de hoy en día que sigue dejando huella y sigue transmitiendo el sentir de los seres humanos hacia el contexto de vida en general y cómo en el futuro nos verán. Veamos entonces lo que nos dijo el doctor José Celso Garza Acuña en este segmento. Y seguimos hablando con el doctor Celso Garza Acuña del arte como indicador del desarrollo histórico de las sociedades. Celso, pues vamos a brincarnos hasta nuestra época y creo que, bueno, un poquito más atrás, porque cuando se empezó a hablar del arte abstracto, de todo esto que hoy en día vemos, me aparecería una pregunta: si la gente del futuro, la que reciba todo esto que estamos dejando como muestras de nuestra cultura y de nuestro desarrollo, les llegará de una manera clara como nos llegó en el pasado, lo que ya hemos comentado en los otros segmentos, ¿no? Era fácil de percatarse la grandiosidad de la época, de la sociedad, del movimiento económico a través del arte. ¿Qué piensas tú de lo que está sucediendo hoy en día? ¿Realmente estamos dejando una huella clara hacia el futuro? Totalmente, mi Sergio. Yo creo que sí. O sea, el arte hoy en día sigue siendo, digamos, esta cualidad o esta condición de la que hemos venido hablando a lo largo del programa, del arte como un testimonio de la expresión humana, de la experiencia humana. Hoy en día lo sigue siendo. Es decir, en el siglo XXI el arte se confirma como un instrumento de testimonial de la existencia humana, desde lo sensible, desde lo creativo, y sobre todo, bueno, también considerando que en los últimos 100 años, o sea, en el último siglo, han cambiado muchísimo las formas de producir arte y de apreciar arte, ¿no? Es decir, hasta el siglo XIX se pintaba y se esculpía exclusivamente, ¿no? Hablando de las artes visuales. A principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues aparece la fotografía, un poco más adelante el cine, es decir, se empiezan a generar nuevas formas de producir arte, de consumir arte, y eso, bueno, también va generando nuevas formas de expresión desde el punto de vista estilístico, de la estructura, y se empiezan a generar otras formas como el arte abstracto. Es decir, desde el siglo XIX que aparecen expresiones como los fauvistas, los impresionistas, que empiezan a experimentar y a innovar en las formas, en las texturas, y empieza, digamos, a darse nuevas formas de representación de la realidad. Ya desde un punto, ya no, digamos, empieza a la figura se empieza a estilizar, a desfigurar hasta llegar a la abstracción, ¿no? Entonces también yo creo que el arte abstracto pues, sigue siendo una forma de representación de la realidad y una reacción, sobre todo una reacción a la realidad de nuestros días. Es decir, en el siglo XX
sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, se empiezan a modificar formas de producir arte como una respuesta y una reacción a esa realidad tan tremenda, sobre todo en Europa. Y los artistas, por ejemplo, Sergio, empiezan a utilizar materiales, es decir, materiales de desecho, y a descontextualizarlos. Incluso se empiezan a volver, ya digamos, el material mismo se empieza a volver la propia obra de arte, ¿no? Por eso, bueno, encontramos ahí movimientos como los informalistas, los conceptualistas, que empiezan, bueno, pues a utilizar materiales como, ya no solo como soporte, sino como parte del mensaje de la obra, ¿no? Entonces realmente también encontramos que en el arte abstracto, por ejemplo, o conceptual, o los informalistas, pues también una forma de entender la realidad del siglo XX, por ejemplo. O sea, yo creo que el estudio del siglo XX, de todo su acontecer, también pasa por el estudio del arte y como un registro y una realidad de esos días. También estoy pensando, Sergio, que, por ejemplo, dentro de la temática del programa de Mundo Sustentable, cómo el arte ha sido un modo de expresión y de representación de la naturaleza y de difusión y denuncia para el desarrollo sostenible, y lo encontramos a lo largo de la historia del arte, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, temático, el arte y la sostenibilidad tienen una larga relación, digamos, ¿no? Desde la antigüedad, lo hemos venido hablando, pues encontramos motivos, digamos, paisajísticos, ¿no? En el Renacimiento, ya lo hablábamos, bueno, el arte adquiere una soberanía propia y, digamos, empiezan a hacer bodegones, estampas de naturaleza, con un poder propio, ¿no? Y bueno, y sobre todo aquí se han hecho muchas exposiciones, Sergio. En España, por ejemplo, se abrió una exposición hace poco sobre una exposición de arte y sostenibilidad en la obra de Van Gogh y de otros artistas impresionistas, ¿no? Y en el siglo XX el medio ambiente, digamos, ha dejado de ser un eje temático, ¿no? Sino que esto que te comento, que lo ambiental, digamos, se vuelve parte de la obra misma, ¿no? Al artista, al utilizar los artistas materiales de la naturaleza, maderas, otro tipo, aceros, es decir, otro tipo de, bueno, no acero, el acero no es de la naturaleza, sino maderas u otro tipo de materiales de la naturaleza, incorporarlos. Incluso hay una corriente denominada land art, que utiliza también, bueno, materiales orgánicos, tierra, para utilizar, elaborar obras artísticas. Y ahora, bueno, pues se fomenta mucho, digamos, el arte sostenible, considerando el impacto de la obra de arte en los planos sociales y ambientales. Bueno, tú mismo en la Secretaría de Desarrollo Sustentable organizas un concurso de fotografía muy importante, muy eficaz en su impacto, ¿no? De convocar a los universitarios de la comunidad, pues, a registrar escenarios en el que se denuncia, ¿no? la falta de atención al medio ambiente, o se reivindica las bondades. Y también nosotros en la Secretaría de Extensión y Cultura, con apoyo de una fundación privada, la Fundación Figueroa, organizamos una bienal de arte, pintura, cerámica, escultura, de biodiversidad, ¿no? Es decir, también convocando a los pintores, a los artistas, a que, bueno, también utilicen las artes visuales para, bueno, pues denunciar la falta de atención al medio ambiente, o reivindicar la belleza de la naturaleza. Mire usted todo lo que nos ha dicho aquí el doctor Celso Garza Acuña. Definitivamente vamos dejando huella de lo que hacemos, que sirve para que las futuras generaciones, así como nosotros conocemos a las del pasado a través de estas expresiones artísticas, pues nosotros estamos dejando también una huella para que los seres del futuro sepan lo que hicimos y qué les dejamos. Gracias. Recuerde que usted es parte importante de este cambio que queremos provocar. A punto de cerrar las actividades en este año dentro de la universidad, quisiera aprovechar la oportunidad para pensar en todo lo que nos ha pasado en este año y
desear que el año siguiente venga con mejores perspectivas para todos, para nuestra universidad, para todos los miembros los elementos de trabajo de esta gran organización y sobre todo para el alumnado, que es la razón de ser de esta institución. En unos días más será la Navidad, será una Navidad diferente, pero creo que el espíritu de amor, de armonía que siempre nos ha caracterizado debe predominar. Vivamos en familia esta fiesta, vivamos tranquilos, respetando las cuestiones de sanidad que nos hace llamado el gobierno del Estado para estar mejor como grupo poblacional. Les deseamos de todo corazón que estas fiestas sean pues felices, que se la pasen en armonía dentro de su hogar. Y bueno, a nombre de Mundo Sustentable les deseamos una muy feliz Navidad.